Recuérdense que la hipótesis del teorema era que Y no aparecía libre ni en R ni en P. Entonces R es sencillamente R, Q es X igual a F de Y. Y básicamente, ¿qué nos quedó aquí? Lo que nos quedó es X de R con el anidamiento de Y sobre, en este caso, X igual a F de Y sobre P. Entonces, acuérdense que queremos llegar a X, R de P. Ya tenemos el X, ya tenemos el R solito. Ahora lo que tenemos es que hacer que todo esto sea igual a P. ¿Cómo hago para que de todo lo que tengo allí lo pueda pasar a P? Ok, ¿qué pasa con la regla de un solo punto? Recuerda que para aplicar la regla de un solo punto, ¿qué es lo que dice la regla de un solo punto? Vamos a borrar aquí. ¿Puedo borrar este lado de la pizarra? ¿Sí? Entonces vamos a repasar la regla de un solo punto. ¿Y qué nos dice la regla de un solo punto? La regla de un solo punto dice que si no ocurre libre, ¿quién? X en E, yo puedo cambiar asterisco X, X igual a E, P por P donde sustituya a X por E. Pero fíjense que la variable que aparece aquí es la variable que está tomando un punto aquí y es la variable que estoy sustituyendo aquí. Si nosotros venimos a esta expresión, esta variable no es esta variable. ¿Ok? ¿Qué tenemos que aplicar? Sabemos que la inversa existe. Y es aquí donde es la clave de que la función tiene inversa. Pues si no tiene inversa no podemos aplicar la propiedad de un solo punto. Entonces lo primero que tenemos que hacer es F tiene inversa. Y al tener inversa, ¿qué podemos hacer? Lo que podemos es reescribir esta expresión en algo como esto. Y entonces ahora sí lo tenemos en la forma de aplicar la regla de un solo punto, donde tenemos la variable dummy, esa variable dummy igualada a una expresión E, y en esa expresión E no aparece la variable dummy libre. Y fíjense que ese es el caso de lo que tenemos aquí. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a aplicar la regla de un solo punto. ¿Cuál es la regla de un solo punto? 8.14. Y vamos a recordar que dice la regla de un solo punto, que si yo tengo asterisco X, X toma un solo valor que es el de la expresión P, E, y sabemos que en esa expresión E no ocurre libre X. Pues entonces simplemente lo que vamos a colocar es que en el cuerpo lo voy a sustituir X por E. Ahora, ¿quiénes en mi expresión son E y P? X, ¿dónde, verdad? ¿Quién es X en este caso? Y. ¿Quién es E? F a la menos 1 de X. ¿Y qué más? Y P es P. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos queda? Lo que me queda es asterisco de X, R. Pero ahora en P voy a sustituir ¿quién? Y por F a
la menos 1 de X. ¿Qué hago con esto? Acuérdense que tengo que llegar a estrella de X con rango R y cuerpo P. ¿Qué sabíamos? Sabíamos que Y no ocurre libre ni en R ni en P. Al no ocurrir libre ni en R ni en P, la sustitución de Y por cualquier expresión, particularmente por esa expresión de la función f a la menos 1 de X, es la misma expresión. Entonces, esto es por definición de sustitución textual. Y además que no sabemos que no ocurre libre Y, ¿dónde? En P. Entonces podemos concluir que tenemos asterisco de X, R. Y esto es lo que queríamos llegar. Bien, entonces, fíjense que realmente la clave, aquí hay varios puntos claves. Definitivamente, si no hubiéramos sabido que la función tiene inversa, no hubiéramos pasado por acá. Y no nos hubiéramos podido deshacer de ese componente. Si no hubiéramos sabido que Y no ocurre libre en P, no hubiéramos podido simplificar esta expresión. Esta expresión nunca hubiera podido ser la expresión P. Y si no hubiéramos sabido que Y no ocurre libre en R, no hubiéramos podido hacer los anidamientos correspondientes. ¿Ok? Entonces, es importante para poder usar este teorema que primero verifiquemos las hipótesis, que sus hipótesis son estas, ¿verdad? Que no ocurre libre Y en R y P y definitivamente que la función f tenga su inversa. ¿Dudas con respecto a esta demostración? A ver, dudas por aquí. Carla, dudas. Felipe, dudas. Los pasos esos donde agarramos la función, la invertimos y luego era lo mismo. Eso no, o sea, lo entendí, pero no, o sea, no me siento capaz de decir, vamos a agarrar, lo volteamos, ahora decimos que es lo mismo. O sea, no me quedo tan claro. No entiendo a qué te refieres decir que es lo mismo. Agarramos X igual a FY. Lo que pasa es que tenías que aplicar un solo punto. Es lo único que puedes aplicar aquí, ¿verdad? Pero un solo punto no te permite, aquí no tienes un solo punto definido sobre Y, lo tienes definido sobre X. Tienes que definirlo sobre Y. Y dado que tienes una función inversa, puedes despejar la Y. Eso es lo que te permite tener la función inversa, despejar la Y. Y eso fue lo que hiciste aquí, despejar la Y. Al despejar la Y, que es lo que significa, básicamente lo que te trae como consecuencia de tener una función, que una función tenga su inversa, básicamente lo único que hicimos fue aplicar la regla de un solo punto, más nada. Y luego nos quedó eso. Esto, ¿y por qué queda igual a P? ¿Eso es tu duda? No, o sea, quedó a la menos 1 y luego dijimos que por la definición de sustitución Textual. Claro, la definición de sustitución textual va a sustituir todas las ocurrencias de Y por la expresión que en este caso es f a la menos 1 de X. Pero como no hay ocurrencias libres de Y, no haces ninguna sustitución. ¿Sí? ¿Tú vas por aquí? ¿Estamos claras? ¿Sí? Ok, pues fíjense, este es uno de los pocos teoremas de este capítulo. Si se ponen a ver en este capítulo tenemos dos teoremas. Este teorema que se demuestran a partir de los otros, ¿ok? Todos los demás son axiomas. Y el que vamos a ver de división de rango o de ruptura de rango. Y el resto han sido axiomas, o sea, es el capítulo donde más axiomas hemos visto. Entonces, ¿puedo ya suponer que se entiende? ¿Sí? Pues bueno, vámonos al de ruptura de rangos.
Y básicamente este es un teorema, ¿verdad? Que tiene dos partes. Y básicamente está como que aplicado únicamente a los naturales, pero en su momento nosotros vamos a definir propiedades de este estilo para otros tipos de conjuntos de los números, ¿ok? Pero fíjense qué interesante es este teorema, es el 823. Ahí hay un error en la numeración. Y básicamente nos dice ruptura de términos. Y básicamente, ¿qué está diciendo? Vamos a verle las dos partes que tiene. Entonces, para n natural, ¿ok? Y también en los naturales. Entonces, básicamente estamos diciendo que tenemos un elemento n que es natural y tenemos que la variable i está en los naturales. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Lo que nos está diciendo es que si nosotros aplicamos el operador estrellita sobre i con un rango que va desde i mayor o igual que 0 hasta n más 1, y eso lo aplicamos sobre p, eso es igual a que hubiéramos aplicado ese operador sobre el rango i mayor o igual que 0 menor que n, aplicado a p, estrellita, p, sustituyendo i por n. Y vamos a ver primero intuitivamente qué significa esto antes de que hagamos la demostración, y después vamos a hacer la demostración de esta parte del teorema. Vamos a ver qué consecuencias nos trae que nosotros digamos esto. Entonces vamos a verlo para un caso particular donde estrellita es la suma. Y eso básicamente lo que estaría diciendo es que si nosotros tenemos x de 0, ¿verdad? Más x de 1 más punto, 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 x de n, ¿sí? Eso es igual a que nosotros hubiésemos tenido x de 0 más x n menos 1 más x de n. ¿Ok? Donde esto básicamente lo podemos representar con la sumatoria de ¿qué? Desde i igual 0 hasta ¿dónde? Vamos a representarlo mejor así. Lo podemos representar con la sumatoria de i desde i mayor o igual que 0 hasta n. ¿De quién? En este caso p, ¿cuál es? X de i más x de i, donde estamos sustituyendo a i por n. ¿Sí? Entonces, básicamente, ustedes han jugado con esto muchísimas veces, con esta propiedad. Vamos a ver cómo realmente, con lo que nosotros conocemos hasta el momento, podemos demostrar que esta propiedad con la cual ustedes han estado trabajando a lo largo de su trabajo en matemáticas la podemos demostrar con nuestro formalismo de expresiones cuantificadas. Vamos a ver la otra expresión básicamente es similar, pero nos impone restricciones por el lado de abajo, por el límite inferior. ¿Ok? Entonces, para hacer estas demostraciones, fíjense que aquí nosotros nos volvemos un poquito más laxas. O sea, empezamos a tratar de ser un poco menos estrictas, porque vamos a darle un conjunto de axiomas, vamos a asumir que son axiomas, realmente no son axiomas, se van a poder demostrar, y ustedes los van a poder demostrar cuando lleguen al capítulo 15. Y no vamos a llegar al capítulo 15 en esta materia, el capítulo 15 van a llegar en discretas 3, creo. Pero el punto es que nosotros vamos a empezar a usar esta teoría
¿Por qué? Porque las van a necesitar para teoría de algoritmos, porque en teoría de algoritmos, cuando ustedes manipulen condiciones sobre las condiciones que se deben satisfacer en los ciclos de sus programas, van a tener que manipular rangos de esta manera. Y es por eso que nosotros estamos tratando de introducir todos estos conceptos, a pesar de que no hemos visto el sistema formal de las expresiones aritméticas de la misma manera que hemos visto los otros sistemas formales. Entonces aquí les voy a pedir un acto de fe, y el acto de fe es que les voy a dar todos estos axiomas. Y estos axiomas estoy segura que ustedes han trabajado con ellos muchísimas veces, pero nosotros no los vamos a probar, sencillamente los tenemos allí. Y básicamente yo lo que les estoy colocando es un conjunto. Es muy probable que en la práctica ustedes tengan un conjunto quizás más grande o que se los refinamos en el momento del examen. Pero básicamente, fíjense lo que estamos diciendo. Lo que estamos diciendo es que si nosotros tenemos una inigualdad de este estilo, ¿verdad? Donde digo que I es mayor o igual que A, menor o igual que B, básicamente eso es equivalente a que yo les hubiera dicho que I es mayor o igual que A, menor estricto que B, o que I es igual a B. De igual manera, pude haber hecho ese juego, pero con el límite inferior de la expresión de la inigualdad. También les digo que si A es menor o igual que I, e I es menor o igual que B, pues básicamente voy a poder decir que I es mayor estricto que A menos 1. También voy a poder decir que I es menor estricto que B menos 1. Y básicamente, si sabemos que existe un punto C que es mayor o igual que B, menor o igual que D, pues básicamente si sé que I es mayor o igual que B, menor que D, eso es equivalente a decir que I es mayor o igual que B, menor que C, o que I es mayor o igual que C, menor que D. Y bueno, el resto es similar. El punto es que vamos a ver cómo vamos a usar estos axiomas para poder demostrar esta primera expresión, ¿ok? Y la segunda sale pues muy similar, ¿ok? De forma similar. Entonces, bueno, déjenme empezar con esta expresión. Les estoy diciendo estrellita I, donde I es mayor o igual que 0, menor o igual que n más 1, y esto se aplica sobre P, y básicamente nosotros queremos ver si esta expresión es igual a haber tenido la expresión estrellita de I, y sigue siendo mayor o igual que 0, menor que n, pero, y aplicado sobre P, pero ahora tengo estrella sobre P, donde voy a sustituir a quién, a I por E. Ok, oigo sugerencias, ¿qué hago? ¿Cómo podemos aplicar lo que conocemos hasta ahora? ¿Qué me está hablando Cristina? Tengo que pasar de esta expresión a esta expresión. El A4. ¿Qué me dice el A4? Si tengo A menor o igual que I, Ajá. mayor o igual que I, menor o igual que B, eso me va a dar eso y yo tengo que arriba. Pues básicamente yo puedo hacer corresponder esta expresión, ¿verdad? ¿Cuál es tu nombre? Jesús, con lo que nos dice Jesús. Jesús nos dice que esta expresión la puedo hacer corresponder con esta expresión. Entonces, por A4, básicamente yo voy a poder decir a A4, que ¿qué nos dice? Que si yo tengo I mayor o igual que B, que A menor o igual que B, eso es equivalente a tener I mayor o igual que A, menor estricto que B más 1. Donde en este caso, ¿quién es I? I es la misma expresión. A es 0 y B, N. ¿Sí?
Entonces, básicamente, ¿qué me queda? Me queda asterisco i, 0 mayor o igual que i, menor o igual que n de p. ¿Qué hago con esto? Puedo aplicar el A1, ¿verdad? El A1. ¿Y por qué me interesa aplicar el A1? Sí, pero me da la sustitución, pero me queda una disyunción. Fíjense que realmente el A1 lo que está diciendo, el A1 lo que nos está diciendo es, si yo tengo una expresión A menor o igual que I menor o igual que B, eso es equivalente a tener A menor o igual que I menor que B, o I igual a B. Pero puedo aplicar división de rango. ¿Y por qué puedo aplicar división de rango? Porque la conjunción, la intersección entre esos dos predicados es falso, es vacía. Entonces fíjense que esto me queda donde ¿quién es A? Es 0, B es igual a n, y aquí me queda asterisco i, 0 menor o igual que i, menor estricto que n, o i igual a n de p. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la división de rango que tenemos en este caso? ¿Cuál es la división de rango que puedo aplicar aquí? Acuérdense que esto es R, esto es S, ¿y cuál es la división de rango que puedo aplicar? El 816. ¿Y por qué el 816? Felipe, ¿cuál es la división de rango que puedo aplicar aquí? Carla, ¿cuál es la división? Ya nosotros vimos división de rango hace 2 clases. ¿Ok? Ajá, dime, Carla. ¿Qué es lo que dice la división de rango? Que asterisco es X. ¿Cuál de todas las divisiones de rango podemos aplicar? Vimos que había 3. Domingo, ¿cuál de todas las divisiones de rango puedo aplicar? ¿Por qué? Porque de esta difusión, Ajá. Y simultáneamente I no puede ser igual a B y a la vez ser menor estricto, igual a N y ser estricto que N. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a aplicar aquí es asterisco, ¿verdad? El 816 que nos dice, vamos a poner R y S, ¿verdad? De P, eso es igual a ¿quién? Asterisco X de S, de P, asterisco. ¿Y que cuál es la condición? Que R y es equivalente a false. ¿Quién en este caso es R? 0 menor o igual que I menor que N. ¿Quién es ese? I igual a N. ¿Ok? ¿Y quién es X? I. ¿Estamos claros? ¿Sí? Entonces, básicamente lo que esto significa es que vamos a poder dividir este rango. ¿Y cómo lo vamos a poder dividir? Pues básicamente vamos a crear 2 expresiones a partir de esa. Entonces vamos a seguir aquí. ¿Y cuáles son las 2 expresiones que vamos a crear? Asterisco I, ¿de quién? 0 menor o igual que I menor que N, eso aplicado a P. Asterisco, ¿quién? Asterisco I igual a N sobre P. ¿Ok? ¿Y aquí qué tenemos? Un solo punto. Y fíjense que N, en este caso sabemos que es un número natural,
es una expresión donde no aparece I libre. Y básicamente aquí aplicamos 8.14, regla de un solo punto, donde vamos a recordar que nos dice la regla de un solo punto, asterisco X, X igual a E de P, eso es igual a sustituir en P X por E, siempre y cuando no ocurre libre en X en E. ¿Ok? Y en este caso, ¿quién es X? Y ¿quién es E? N. Y entonces lo que nos queda aquí es asterisco I menor N. Y vamos a aplicar sobre P, vamos a sustituir ¿quién? I por N. Y esto fue lo que dejamos enunciado en nuestro teorema, ¿verdad? Esa es la expresión. ¿Dudas? ¿Dudas de esa demostración? Fíjense que la siguiente parte del teorema se demuestra de igual forma, pero básicamente en lugar de usar el axioma que nos permite ver esta descomposición, lo que nos permite es con el límite inferior. Y por ahí es que vamos a jugar. ¿Ok? Entonces, ¿qué hora es? Ok, vamos a finalizar la grabación aquí y vamos a hacer ejercicio. ¿Ok? Entonces, bueno, ¿qué fue lo que hicimos hoy? Hoy hicimos un repaso para ver nuevamente la definición de las expresiones cuantificadas, cómo la definición de las expresiones cuantificadas alteraba algunas de las definiciones que ya habíamos visto anteriormente, como eran la de la operación de la sustitución textual. Tuvimos que introducir el concepto de variable libre y ligada y además tuvimos que redefinir las reglas de Leibniz. Por supuesto, vimos un conjunto de axiomas y finalmente esos axiomas nos permitieron definir operaciones o propiedades sobre ya las expresiones cuantificadas en general, como fue la de cambio de Dumis o de ruptura de rango, cuando estamos hablando de casos particulares donde las variables Dumis pertenecen a el dominio de los naturales. Entonces, ¿qué tipo de ejercicios vamos a tener para resolver en esta parte de la materia? Pues el tipo de ejercicio, podemos partir de expresiones cuantificadas donde básicamente estemos hablando de sumatorias o estemos hablando de productorias y queremos simplificar esas expresiones de forma tal que hagamos uso de estos teoremas, o con el teorema que vimos de renombramiento de variables y haciendo uso de propiedades de que la función tiene inversa, podemos simplificar aún más esas expresiones. Entonces, ese es el tipo de expresiones cuantificadas que vamos a poder estar manipulando con estos teoremas. Además, por supuesto, todos estos teoremas los vamos a usar en la lógica de primer orden, que es la lógica de predicados, donde la instanciación del operador va a ser disyunción y conjunción. Entonces, la próxima clase que vamos a ver va a ser donde el operador estrellita sea conjunción y disyunción, y ya nos vamos a saltar a expresiones en el cuerpo donde el resultado sean valores booleanos. Entonces, esta semana terminamos con expresiones de cualquier tipo y la semana que viene empezamos con expresiones que únicamente nos dé como resultado expresiones booleanas. ¿Ok? Entonces, la clase hasta aquí llega hoy.